algo que ha sucedido en nuestras sociedades, en el mundo entero, no solo en México. Nosotros apenas lo estamos experimentando. En México apenas está sucediendo este movimiento social llamado feminismo. Apenas está surgiendo con mayor fuerza. No quiere decir que apenas llegó, ya estaba en México, ya había habido manifestaciones, ya había habido una serie de protestas y de búsqueda de modificaciones a las leyes en pro de las mujeres, y ha habido cambio a lo largo de muchos años, no de ahora, desde hace muchos años, en beneficio de las mujeres. Yo estoy a favor de eso, yo estoy a favor de la equidad, yo estoy a favor del respeto a la mujer, eso no lo discuto para nada. Pero sin embargo vino estos movimientos sociales que son más radicales, de mayor fuerza, que están buscando implementar otro tipo de cosas, otras ideologías, que están buscando sembrar en las sociedades otro tipo de pensamiento. Eso sí ya es otro asunto, ya es un asunto que no necesariamente es en pro de la mujer. Entonces se suscita todo esto del movimiento social. Miren, yo lo vi en redes sociales, amigas mías, familia mía, que estaban a favor del feminismo y de la marcha y de la violencia que están ocupando las mujeres y del paro nacional de las mujeres el día de ayer y todo eso. Gente a la que amo, gente a la que aprecio mucho, estaban haciendo sus manifestaciones a través de las redes sociales y a través incluso algunas de ellas fueron a la marcha esta del domingo y andaban ahí en el arboroto de todo lo que andaban haciendo las mujeres. No es que ellas participaran de esa violencia, pero ahí andaban. Y entonces yo publiqué algunas cosas en las redes sociales y recibí respuestas, recibí señalamientos, acusaciones, que era un macho heteropatriarcal, que era un macho opresor, que yo también estaba alineado y que muchas cosas, muchos comentarios que cuando lo leí me dolieron. Me dolieron porque no por lo que significa, porque en realidad yo sé quién soy. No, alguien no me tiene que venir a decir quién soy para que yo sepa quién soy. Yo sé quién soy, yo sé cómo vivo y sé lo que hago y sé cómo trato a las mujeres y sé lo que hago con mi vida respecto a las mujeres. Entonces no me dolió esas palabras, me dolió de quién venían, quiénes eran las que estaban usando esas palabras. Y sobre todo, lo que más me dolió es que se midiera, como dicen en mi tierra, se midiera a tabla rasa. Es decir, todos por igual. Todos son la misma medida, todos son lo mismo, todos esto, todos lo otro. Eso es lo que me dolió. Y en un comentario le tuve que contestar y le decía yo, ¿es en serio eso piensas de mí? Y me decía, no pienso de ti, pienso de los hombres. Le digo, es que yo soy hombre. Y eso estás pensando de mí, estás poniendo la misma medida para todos. Eso es lo que me movió a compartirles con ustedes algo que la Biblia nos enseña. Uno de los grandes problemas del ser humano es que se nos hace muy fácil juzgar. Juzgamos a los demás. Se nos hace muy fácil meter a todos en un estándar, en una medida. Todos son iguales. Todos los cristianos son iguales. Todos los pastores son iguales. Toda la gente es igual. Todos los hombres son iguales. Todas las mujeres son iguales. Y empezamos a meter en una tabla rasa esa generalización en la que metemos a todos para omitir el señalar o el acusar directamente a quien verdaderamente lo hace. O sea, ¿por qué no? Yo digo, ¿por qué estos grupos de feministas tan fuertes en el mundo, tan fuertes, Argentina y España, están sufriendo esto desde hace 6, 7 años atrás? Y ellos han tenido las manifestaciones que vimos apenas en estos días, o en este año, en el transcurso de este año, ellos ya lo están viviendo desde hace 7 años, 8 años atrás, 6 años atrás, ya lo han estado viviendo, han vivido estas manifestaciones en protesta por la defensa de las mujeres, empezaron con el Ni Una Menos, y todo esto que han querido, pero en realidad hay algo más de fondo, no quiero hablar de eso, pero hay mucho más de fondo que solamente la defensa de las mujeres. Y entonces, hoy lo empezamos a experimentar en México. Y en México estamos experimentando una generalización. Yo entiendo que hay hombres violentos. Yo entiendo que hay hombres machistas. Yo entiendo que hay hombres que menosprecian a la mujer. Yo lo veo en la consejería que doy. Yo veo cuando un matrimonio tiene problemas,
fuertes, serios, no problemas de entendimiento, de comunicación, que solamente hace falta ir limando asperezas, ir corrigiendo las fallas, ir pidiéndose perdón, no eso, problemas serios. Yo me he encontrado en la realidad de que el problema más serio es el problema de actitud, un problema de cultura, un problema de educación, que a los hombres nos enseñan a hacer de una manera y a las mujeres tratan de enseñarle a hacer de otra manera. Pero el problema no es, porque este es el señalamiento que hacen las feministas, que hay una cultura de sometimiento a la mujer y de exaltación del hombre. Pero en realidad ese no es el problema. El problema es que no nos atrevemos a decir cuál es el error. Recién estaba dando consejería a un varón aquí en la iglesia y estábamos hablando precisamente de su matrimonio. Y él me quería contar todas las cosas. Yo no tenía tiempo, no llevaba tiempo para escuchar todo lo que él me quería decir. Me hubiera gustado quedarme a escucharlo, todo lo que tenía que decirme y todas las quejas que él tenía acerca de su esposa y acerca de su suegra y acerca de sus hijos y acerca de los otros hijos y acerca de... Yo me hubiera gustado escucharlo, porque a veces el que te escuchen aligera el peso. Y te das cuenta que no es tan grave el asunto. Ya una vez que lo cuentas, dices, bueno, pues el asunto no es tan grave. Entonces me hubiera gustado escucharlo, pero pues no tenía mucho tiempo, pero lo escuché por 2 horas y media. Y uno de los problemas que tenemos es que cuando contamos la versión o nuestra versión de las cosas, contamos lo que nosotros nos conviene contar. No decimos la verdad completa. Algo que les hemos dicho aquí es que cuando damos consejería, mi esposa y yo procuramos escuchar a las dos partes. Ahora, en este caso, que en esta semana que hablaba con este varón, en este caso no podía escuchar las dos partes porque la esposa no quiere platicar con nosotros. Sin embargo, él se prestó para platicar con nosotros y entonces él me contaba su versión de las cosas. Si yo me quedo con esa versión que él me contó, entonces yo me voy a hacer una imagen y voy a emitir un juicio acerca de su esposa. Y eso es lo que generalmente hacemos. Emitimos un juicio acerca de alguien que sin saberlo, no sabemos ni el por qué, ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera fue que sucedió que esa persona tuvo esas actitudes. Y quiero decir persona para no meternos en problemas de que si fue la mujer o si fue el hombre. Tanto uno como otro vamos a contar la versión que nos conviene contar, porque a lo mejor queremos proteger nuestro testimonio, porque a lo mejor no queremos quedar mal, queremos hacernos las víctimas o queremos salir vencedores, no queremos que nos vean que nosotros la regamos y que estamos cometiendo errores. Y entonces damos una versión a medias. Entonces aquel que escucha generalmente se va a quedar con esa idea y va a emitir un juicio. Lo que está sucediendo hoy con tanto movimiento, con tanta manifestación de las mujeres, es que las mujeres están emitiendo un juicio sobre todos los demás, hombres o mujeres, porque a los hombres los tachan de machistas y a las mujeres que no se alinean con ellas o que no están de acuerdo con ellas, las tachan de sometidas o de sobajadas o de alineadas o a favor del machismo. Entonces se emiten juicios y entonces se defiende una causa a través de un juicio que uno se hizo de los demás. Y el problema es que no alcanzamos a entender que la otra persona está teniendo actitudes o comportamientos o pensamientos o ideologías o cultura, o lo que sea que tenga esa persona que probablemente esté mal. Lo que no entendemos es que hay una razón del por qué esa persona es así. No empatizamos. O sea, no empatizamos porque una niña sale y grita y pinta muros y decimos, ¡ay, vandalistas! No necesariamente son vandalistas. Habría que ver por qué están saliendo y se están manifestando. Ojalá y tengan ellas entendimiento de por qué lo están haciendo. Ojalá entiendan con claridad por qué lo están haciendo. Pero la mayoría de los que opinamos al respecto decimos, no, son vándalas, no, son delincuentes, no, así no se defienden, no, esto y lo otro. Okay, pero hay algo de fondo, hay algo que les está impulsando a hacer eso. También como las que no salieron y se quedaron en casa o fueron a su trabajo y cumplieron con sus responsabilidades, también hay quienes generalizan y dicen, ellas están mal porque están a favor de esto y lo otro.
Y entonces generalizan otra vez y entonces hacemos de esta tierra un campo de batalla entre unos y otros. Tratando de poner una etiqueta, ya se los he explicado antes, se los he dicho antes, cuando tratamos de ponerle una etiqueta a alguien, cuando yo digo, él es malo o él es pecador, es un cristiano pecador, y lo señalo, es para que todas las miradas volteen hacia él y dejen de mirarme a mí. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Cuando emito un juicio sobre alguien y lo señalo como que él es pecador, todas las miradas van a voltear hacia él. Y cuando volteen hacia él, van a dejar de mirarme a mí. Y entonces yo puedo irme tranquilamente sin que nadie me señale. Eso es lo que generalmente se hace cuando emitimos un juicio contra alguien. Tratamos de salir bien librados. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia al respecto? Yo tengo mi postura y mi ideología y mi pensamiento respecto a lo que pasó este fin de semana. Yo sé que hay muchas cosas de fondo que no se alcanzan a ver, pero hay mucho más. Y no se asusten por lo que pasó. Vendrán cosas peores, se los he dicho aquí. La maldad se va a multiplicar. Y vamos a ver cosas como esas. Hay muchas cosas que, ahora, no quiere decir que nos vamos a sentar y cruzar de brazos y decir, bueno, el pastor ya dijo que va a pasar, se va a poner feo, pues no hagamos nada. No, lo que tenemos que hacer es orar. Lo que tenemos que hacer es compartirle nuestra fe en Cristo a la gente, que ellos sepan que hay una solución, más que gritar y hacer ciertas actitudes o tener ciertos comportamientos. Hay algo mejor que nos puede ayudar a cambiar nuestra sociedad, y se llama Cristo Jesús. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué debemos hacer ante la situación? Y esto va para todos los ámbitos de nuestra vida. No podemos seguir midiendo a tabla rasa. No podemos seguir generalizando. Les platicaba el testimonio de este varón con el que platicaba esta semana. Y después de escucharlo mucho rato, yo no hablé y me callé y lo escuché, y lo escuché, y lo escuché, y lo escuché. Y como el tiempo se me acababa, le dije, ¿sabes qué? No me queda más tiempo, así es que el poco tiempo que me queda lo voy a ocupar para darte el consejo que viniste a buscar. Y entonces le señalé a él sus errores. Yo no sé si su esposa está cometiendo errores. Tendría que escucharla a ella y saber por qué está teniendo las actitudes que está teniendo. Por qué se comporta de la manera que se comporta y por qué hace lo que hace. Tendría que escucharla a ella. Pero si yo digo, no, sí, tienes razón, eres la víctima, tu mujer es una desgraciada o tu mujer es una mala onda, no te valora, no te respeta, es más, no vale la pena como mujer, divórciate y sepárate. Entonces lo que le dije fue respecto a él. Le dije, mira, estás cometiendo este error y estás cometiendo este error. Y él reconoce y dice, sí, tiene razón. Bueno, entonces corrige estos errores. Corrige estas actitudes, corrige este comportamiento y vas a empezar a ver un cambio. Pero es que ya no me quiere ver ni en pintura. Bueno, ni hablar. Ni hablar. A lo mejor te tardas 5 meses, o te tardas una semana, o te tardas 1 año, o 5 años en restaurar tu matrimonio. Pero si en realidad quieres restaurar tu matrimonio, el que se tiene que corregir eres tú. Y ella, si tú te corriges, por consecuencia, ella se corregirá. Si ella está haciendo algo equivocado, en el momento en que tú empieces a corregir, un barco que se está hundiendo, lo más común cuando un barco se hunde es que todos saltan del barco. Pero si tú quieres salvar al barco, al momento en que tú empiezas a sacar el agua o a tapar los hoyos para que el barco no se hunda, no faltará quien venga y te ayude a tapar el hoyo, porque estás sembrando la esperanza de que eso se puede salvar. Cuando juzgamos a los demás, cuando metemos a todos a una tabla rasa, entonces él es malo, usted es malo, usted es mala, todos somos malos. Seamos justos. No se trata aquí de hombres y mujeres. Se trata de lo que estamos haciendo y de las actitudes que estamos teniendo. Pero es muy fácil generalizar. A mí me duele oír que se señala que el hombre como por ser hombre, es un macho opresor violador. Y que me tilden a mí de macho opresor violador, y digo, bueno, que venga alguien y que me digan
¿Sabes qué? Tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú hiciste esto, y entonces que pague yo las consecuencias. Pero es muy fácil generalizar y decir, todos son malos, y entonces yo me escondo, y entonces a ver que alguien descubra si son malos o no. Pero al rato los empezamos a señalar todos son malos. Imagínense, cuando recién empezamos aquí, la iglesia, algunos vecinos, no todos, algunos vecinos empezaron a decir que aquí era una secta diabólica, que aquí invocábamos al diablo. Y esa voz empezó a correr entre los vecinos. No sé quién le empezó el chisme, no sé quién empezó el argüende, pero ya cuando llegaron a mis oídos, porque una hermana se lo dijeron, la conocían y le dijeron, oiga, ahí no vaya ahí porque ahí entra el diablo y ahí invocan al diablo. Y entonces ella vino y me contó lo que había escuchado. Y a los pocos meses nosotros lo que hicimos fue ponernos a orar y salir a dar despensas. Y luego hicimos una actividad de comida caliente aquí. Y abrimos y cortábamos el cabello y teníamos una enfermera, creo que te tocó, ¿no, Saúl? Esa vez. Y teníamos una enfermera y repartimos despensas y dimos comida y empezamos a ayudar a la gente. Eso les cambió la perspectiva. Y el vecino de aquí al lado me dijo, oiga, yo creí que eran diferentes, yo creí que eran otra cosa. Y él se animó, el vecino de aquel lado se animó, los 2 meses después, se animó a pedirnos ayuda para que oráramos por él porque tenía cáncer. Y dijo, oiga, me vino a buscar su esposo y me dijo, oiga, pastor, que usted ora por los enfermos y mire que mi esposo tiene cáncer y así, y así, y así. Y ya lo desahuciaron. Yo entré a la casa, fuimos a hablar con él, recibió a Cristo en su corazón, oramos por él, adiós cáncer, ahí anda el vecino. Eso le cayó la boca a todos. Pero en un principio, todos los que estábamos aquí, éramos satánicos. Todos. Y entonces, ¿por qué? Porque es muy fácil señalar y hacer un juicio a tabla rasa y decir todos ahí. Todos hacen esto, todos hacen aquello. ¿Por qué lo hacemos con tanta facilidad? ¿Por qué decimos todos los políticos son corruptos? ¿Por qué decimos todas las enfermeras son mala onda? ¿Por qué decimos todos los médicos son tranzas? ¿O todos los abogados son chuecos? ¿O todos los soldados son violentos? ¿Por qué generalizamos así? Porque es más fácil emitir un juicio contra los demás. Es más fácil señalar que los demás están equivocados y señalar a los demás que están equivocados en lugar de resolver el problema. En lugar de empatizar con aquel que no conozco y decir, por alguna razón lo hizo. Incluso aquel que es un asesino. Yo sé que hay delincuentes, que hay narcotraficantes, que hay secuestradores, y no los justifico. No digo, hay que perdonarlos a todos. Los perdonamos en el nombre de Jesús, pero si tienen que enfrentar la justicia, enfrentarán la justicia. En una ocasión un joven me decía, pues yo voy a ser narcotraficante. Le digo, pues está bien, si eso te quieres dedicar, nada más que hay estos problemas, estos y estos y estos. Si vas a enfrentar y si te agarran, no, a mí nunca me van a agarrar. Lo agarraron y está en la cárcel. Y me mandó un mensaje con su papá, porque conozco a su papá es cristiano. Y me mandó un mensaje con su papá que si podía ir a verlo a la cárcel, para orar por él. Le mandé una carta, le mandé una Biblia, digo, no, llévele esto nada más, no lo voy a ir a ver. No porque no quiera ir a verlo, sino porque no le voy a resolver yo la vida, no soy yo el que le va a cambiar la vida. Yo he aprendido algo a lo largo de los años. Nosotros damos muchos consejos, aquí en la iglesia, en cada sermón que les enseñamos, a manera personal, cuando alguien se acerca y me dice, pastor, tengo este problema, pasa esto, ¿qué hago? Damos consejos. Pero yo me he dado cuenta que hay gente que no escucha tu consejo. Y la persona que no escucha tu consejo no te respeta como persona. ¿De qué sirve que le aconsejes a alguien que no te respeta? No va a escuchar nada de lo que le digas. Por eso de repente los papás batallamos con los hijos, porque cuando los papás tratamos de darle consejo a los hijos y los hijos están en su etapa de rebeldía, no te van a escuchar ni de chiste. Hasta que entren a la etapa de ser papás y digan, chirrión, cuánta razón tenía mi padre, cuánta razón tenía mi madre. ¿Por qué? Porque ahora ya está en los zapatos
que no estaba antes. Esa es la solución a nuestros problemas. Necesitamos empatizar, no juzgar. El Señor Jesús lo dijo de esta manera. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, ya lo hemos leído antes, hemos hablado de ello antes, pero hoy solamente quiero dejarlo para que nos quede claro. El Señor Jesús lo dijo así: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Así de sencillo. Insisto, si alguien comete un delito, yo puedo perdonar a esa persona. Pero a lo mejor la justicia de este mundo, de esta tierra, encontró el delito, lo encontró culpable y tiene que pagar una consecuencia por ese delito. A mí ya no me debe nada. No sabe cuántos testimonios he escuchado de cristianos. Hay un predicador, se me olvidó su nombre ahorita, pero hay un predicador que da testimonio de cómo él perdonó al asesino de su hija. Y es tremendo, porque él dice: yo no quería perdonarlo, pero Dios me hizo a mí perdonar a ese hombre. Ahora él anda libre en la calle. No, está en prisión. ¿Por qué? Porque cometió un delito. Pero como cometió un delito, tiene que pagar por eso, pero no significa que yo lo tenga atado y yo diga: sí, él y toda su familia son una bola de delincuentes, o él y sus padres son delincuentes, porque él no sería delincuente si sus padres no le hubieran enseñado. No, emitimos juicios sin saber realmente qué hay de fondo. Y eso está limitando nuestras sociedades. Por eso vimos lo que pasó este fin de semana en la marcha. Por eso vimos lo que pasó el día de ayer en el paro nacional de mujeres. Por eso lo vimos. Por eso ustedes pueden entrar a las redes sociales y van a ver una división completa acerca de una cosa, de unos contra otros. Mi intención es, no aquí en la iglesia, porque no es el tema de la iglesia, aquí en la iglesia predicamos a Cristo, pero mi intención es hacer reflexionar a aquellas mujeres, aquellas personas que miden a tabla rasa todas las cosas. Yo me considero una persona política, o sea, no porque ande yo metido en la política, sino porque me gusta la política. Además, el ser humano es político por naturaleza. Por eso entramos en debates y hablamos de cosas, y hasta de las cosas que no sabemos andamos hablando. Porque la naturaleza del ser humano es ser político. Es entrar en debate, entrar en discusión, exponer ideas, promover soluciones. Esa es la política. Y de repente, cuando he escuchado a alguien que dice: todos los políticos son corruptos, es medir con tabla rasa a todos. Y no es así. Todos los pastores son ladrones. No es cierto. Yo no traería el carro que traigo si yo fuera un ladrón. No estaré viviendo donde vivo si yo fuera un ladrón. Pero es más fácil emitir un juicio y decir: todos son iguales, todos buscan lo mismo. No es cierto. O señalar que las mujeres son de una manera. Ese pensamiento de todas las mujeres son tontas, todas las mujeres son ineptas, todas las mujeres, cuando dicen todas las mujeres no saben manejar, no es cierto. He visto pilotos de autos mujeres que manejan impresionantemente y quisiera manejar como ella. He visto mujeres, las mujeres traileras, las mujeres taxistas, en las combis de ruta de transporte público, y hay mujeres y digo: wow, sí sabe manejar muy bien, y los he reconocido, hasta a mis hijos les he dicho: oye, esa mujer maneja muy bien, mejor que los hombres. Pero esa generalización, esa manera de generalizar, donde hay un pensamiento que nos quiere convencer que tiene que ser de esa manera, es lo que tenemos que cambiar. El Señor Jesús nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y nos dice por qué. Dice: dad y se os dará, el versículo 38. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir.
de la misma manera en que actuamos, eso recibiremos. La misma forma con la que nos conduzcamos hacia los demás es lo que vamos a cosechar. No hay vuelta de hoja, no hay error en ello. Así se repetirá, así será en la vida de todas las personas. Y entonces algo que se nos está llevando en esta sociedad, por eso no quiero entrar al tema, pero es necesario dejarlo en claro. Uno de los principios que están provocando toda esta división en nuestras sociedades es esos organismos, organizaciones, personas, que lo que les interesa es destruir a nuestras sociedades, destruir a las familias. Me platicaba alguien y me decían, es que no puedo creer ahora con esto del feminismo, mi hijo y mi hija están peleando. Porque mi hija apoya el feminismo y mi hijo dice que no es correcto lo que están haciendo las feministas. Y ahora están peleando, ya casi ni se hablan por causa de ese tema. Le digo, ese es el propósito. Eso es lo que están buscando. Lo que están buscando es dividir a nuestras familias, dividir nuestras sociedades. Eso es lo que está buscando que suceda y que pase en nuestra sociedad. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo cambiamos eso? Haciendo conciencia. Cuando se diga, es que todos los hombres son iguales, los hombres pueden decir, no, todos los hombres no son así. Yo no soy así. Y de verdad no tienes que serlo, porque si dices, yo no soy así y lo eres, pues es una verdadera contradicción. Entonces, si se nos acusa de algo, tenemos que decirlo. Si eres mujer y si dice, todas las mujeres son iguales, no, tienes que decir, no, no soy así. No es igual, no somos todos así. Y entonces tenemos que entender. Pásale, Anselmo, siéntate. Y tenemos que entender que no todas las cosas son así. Entonces, no todas las personas actúan de la misma manera. Siéntate, no te preocupes, siéntate. Bienvenido. Entonces, si nosotros seguimos generalizando, estamos dando lugar a esa condena que nosotros mismos estamos provocando. Tenemos esto también que decir, todos los niños son iguales, o a todos los niños le pasa. No, yo les he dicho a mis hijos, a ustedes no les tiene que pasar lo que a mí me pasó. Por eso yo ya lo viví, y les estoy dando ejemplo y testimonio para que ustedes no tengan que pasar por el mismo dolor que yo pasé, o por el mismo sufrimiento que yo pasé. Todos los esposos son iguales. No es cierto, no todos los esposos son iguales. Pero tenemos que ocuparnos de hacer la diferencia. No solamente decir no son iguales, sino hacer la diferencia y demostrar que en verdad no somos iguales. Que en verdad podemos hacer una diferencia, que en verdad podemos cambiar al mundo, sin necesidad de emitir un juicio contra los demás. Porque cuando nosotros juzgamos y señalamos a los demás, lo que estamos haciendo es señalarnos a nosotros mismos. Ahora, no por eso vamos a solapar las malas actitudes. Es decir, el pastor dijo que no juzguemos. Ok, no juzgamos. Pero si alguien está cometiendo un error, tenemos que señalarle su error. Si alguien se equivocó respecto a una actitud, tenemos que decirle, este es el error de tu actitud. No para juzgarte. Alguien me decía, en esta semana precisamente, alguien me decía, es que usted como pastor, yo tengo miedo de hablar con usted como pastor porque siento que va a descubrir mis errores. Y yo le decía, ¿y si descubro tus errores, cuál es el problema? No, es que se va a dar cuenta que no soy la persona que digo que soy. Dijo, pero eso no es lo que debería de preocuparte. Porque yo, ¿quién soy para juzgarte? Mi trabajo como pastor no es juzgar a las personas y decirles si están bien o están malos, si son buenos o son malos. Mire, qué bueno que no lo decido yo. Qué bueno que nosotros los pastores no somos quienes decidimos quiénes van al cielo y quiénes no. Nosotros no podemos hacer eso. Me decía una hermana hace poquito, me decía, pastor, yo estuve orando para que pasara esto, para que le pasara a mi yerno y Dios me lo concedió. Y dije, caramba, hermana, ese no fue Dios.
porque usted no conoce a Dios. Le señalé su error. Al principio la hermana se incomodó y se sintió incómoda que yo le dijera eso, que lo que ella creía que había sido Dios interviniendo a favor de su oración, porque su oración no era algo muy bueno, que le pasara al yerno, no, o sea, no estoy hablando de un accidente, simplemente que las cosas no resultaran como él quería. Y ella dice, Dios me contestó. Le digo, no, hermana, ese no es Dios. Dios no obra de esa manera. Y señalarle ese error, al principio le incomodó, y vi cómo le cambió el semblante a la hermana, y dije, ay, la hermana se me va a venir encima ahorita y me va a golpear. Pero el señalarle el error permitió que la hermana corrigiera su actitud y encontrara que la forma en como ella estaba pensando era una forma equivocada. Entonces, no se trata de solapar el error y decirle, por ejemplo, a un niño que se porta mal, ay, el pastor dijo que no lo juzgara, ándale, pásale, mijo, sigue haciendo travesura. No, tienes que pararlo y decirle, a ver, lo que estás haciendo no es correcto. Emitir un juicio no es señalar el error. Emitir un juicio es creer que esa persona es culpable y señalarle la culpabilidad, no mostrarle la solución. Lo que hiciste está mal, lo que hiciste está equivocado, corrígelo. Vuelvo al ejemplo, si yo digo, Saúl es un pecador, y todo el tiempo, Saúl, pecador, y todo el tiempo le estoy diciendo que es un pecador, pero no le llevo a la solución. Es más, debo de dejar de decirle pecador, no porque no lo sea, sino porque yo lo estoy juzgando. Pues tengo que decirle, lo que cometiste fue un pecado. Y te tienes que arrepentir, hermano, nada más. Busca al Señor, el Señor te va a restaurar. Entonces no lo estoy juzgando, le estoy diciendo que lo que hizo estuvo mal y lo tiene que corregir. Es muy diferente emitir un juicio. Lo podría resumir en esto. Emitir un juicio es ponerle una etiqueta a una persona respecto a algo. Por eso hoy la ley dice presunto culpable, presunto delincuente, presunto narcotraficante, presunto asesino, presunto homicida, presunto violador. ¿Por qué ponen la palabra presunto? Porque no pueden asegurar que lo es sin un juicio. ¿Sin un qué? Juicio. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, no nosotros, pero ¿qué es lo que la mayoría de la gente hace? Juzga y pone la etiqueta. Ya no es el presunto culpable, es el culpable directo. ¿Y por qué queremos encontrar culpables? Porque en lugar de buscar soluciones, queremos señalar que alguien tiene la culpa de lo que está pasando. Si tenemos una crisis en el matrimonio, lo más común es decir, mi esposa es la culpable. Yo soy el bueno, mi esposa es la mala. Si tengo problemas en el trabajo, el problema es mi jefe. Es mala onda mi jefe, o mi compañero fulano, o mi supervisor, o mi empleado. Por eso nos está yendo bien mal. Y nos brincamos, ni siquiera llevamos el juicio a cabo, porque para poder llevar a cabo el juicio, tendrías que presentar las evidencias, tendrías que tener los testigos, tendrías que tener las pruebas y poder decir, sí, eres culpable. Pero ni siquiera no hacemos un juicio justo. Nos brincamos el juicio y ya directamente emitimos un veredicto y decimos, él es fulano, él es un pecador, él es un violador, él es un macho opresor, él es un esto, él es un lo otro. Es porque, ¿por qué? Pues porque a mí me parece que lo es. ¿Y el juicio? Y entonces creemos que al evitar hacer un juicio correcto, justo, presentando las pruebas, presentando las evidencias, en lugar de llevar a cabo el proceso de un juicio justo, nos brincamos el juicio, pero ya juzgamos y pusimos la etiqueta de es esto, es lo otro, tú eres el culpable, por tu culpa, siempre pasa esto por ti, esto es lo que tú hiciste, estas son tus consecuencias. Y entonces señalamos. Dice, ay, pastor, yo no he llegado a ese extremo. No, tan sencillo como decir, es que tú siempre te enojas. Y ya puse una etiqueta. Ya emití un juicio. Ya dije que esa persona siempre se equivoca. Nunca cambias. Pum, ya puse la etiqueta.
Es que siempre haces lo mismo. ¡Pum! Ya puse la etiqueta. Cuando hacemos eso, estamos emitiendo un juicio, y entonces que no nos extrañe que después seamos juzgados. Entonces, el poner una etiqueta a alguien, señalar a alguien como culpable, mire, pasa muy seguido. Cuando sucede algo, cuando pasa algo en casa, en la familia, en el trabajo, en el negocio, y hay un problema, ¿nos enfocamos en el problema o nos enfocamos en el responsable? Queremos al responsable. Queremos que aparezca el culpable. ¿Por qué? ¿Eso resuelve el problema? No, porque queremos señalar a alguien para sentirnos libres de culpa. Para sentirnos que nosotros no somos responsables. A mí no me pareció que en la marcha hicieran tanto vandalismo, no me pareció eso. Que se manifestaran, sí, estoy de acuerdo. Creo que a veces es necesario levantar un poco la voz para ser escuchado. Creo que a veces se necesita. No me pareció que hubiera tanto vandalismo, que hubiera tantas cosas que no están bien, como pintar muros, aventar, quemar puertas, destruir lugares. Eso no me parece. Ahora, ¿en qué se justificaban las mujeres para hacerlo? Es que nos violentan, es que nos hacen violencia, es que nos asesinan. Y entonces, ¿qué están diciendo? Porque ustedes son violentos, nosotros actuamos inocentemente. Nosotros no estamos actuando mal, somos la consecuencia de sus actos. Ese es el gran problema. Eso no nos lleva a una solución. Eso solamente señala la culpabilidad de alguien, pero no plantea una solución. ¿Sí está conmigo? Entonces, si yo veo un problema, lo primero que tengo que pensar es, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que, le pongo un ejemplo. Se nos acabó el gas, fui a llenar el tanque de gas a la gasera, a una gasera autorizada para eso, fui a llenar mi tanque de gas, y cuando voy de regreso a casa, echo el tanque de gas en la cajuela de mi carro, y me puse, ¿pero por qué no le compra el camión? Porque me sale más económico en la gasera y me rinde más. Entonces fui a la gasera, llené mi tanque, y cuando voy de regreso, oigo ligeramente un y de repente el olor a gas dentro del carro. Dije, en la torre, que me paro y que reviso. El tanque venía muy bien cerrado, pero venía muy lleno. Y entonces, como venía muy lleno, la presión dentro del gas busca salida. Se encontró salida y tienen una válvula de purga, no sé cómo se llama, o válvula de emergencia, no sé cómo se llame, que es la parte de atrás de donde entra la conexión. La parte de atrás trae una válvulita ahí que en caso de que esté muy lleno, por ahí se fuga. Es una parte del diseño del tanque. Entonces, yo no sabía eso, yo me espanté. Y dije, no, este cuate ya me echó a perder mi tanque y que me regreso. Y venía tan asustado, mi susto era que me fuera a explotar el tanque de gas en el carro, o que yo me fuera a intoxicar con el gas. Ese era mi susto, mi miedo, mi temor, me hizo ponerme violento. Entonces, cuando llego a la gasera, me bajo bien bravo y le digo al muchacho, oye, mira que mi tanque de gas me lo descompusiste, que quién sabe qué. Y el muchacho nada más se me quedaba viendo. Le digo, haz algo, le digo, págame mi tanque. No le voy a pagar nada. Yo creo que se estaba burlando por dentro porque él sabía lo que estaba pasando. Y él nada más se reía de mi actitud, de que yo estaba bien bravo. Y yo, pues ahí te voy a dejar el tanque y te voy a denunciar y vas a ver que quién sabe qué. Y ya me ponía yo como niño chiquito, estaba muy asustado, la verdad estaba muy asustado. Y el muchacho dice, venga. Y ya nos separamos a un área de seguridad. Y dice, mire, le voy a enseñar. Lo que tiene su tanque es que está muy lleno. Como se rellena, como usted lo viene a rellenar continuamente, una vez al mes por lo menos, entonces se va acumulando el líquido. Entonces llega el momento que hay más líquido y menos espacio. Entonces cuando le metemos la cantidad que usted nos pidió, el tanque se llena.
pero hay una presión dentro que hace que el gas se quiera salir. Pero es muy fácil, mire, y que le abra el gas, le digo, no, ¿cómo crees? Sí, mira, aquí no corremos peligro, ¿sí? Y le abre el gas y se empieza a fugar el gas. Y dice, no, le vamos a dar unos minutos. Le digo, oye, pero ese gas ya me lo estás desperdiciando. Y dice, no, no estamos desperdiciando nada. Porque la manera en cómo le abrimos, así, ya me explicó que había un proceso de líquido y que quién sabe qué. Y ya me dio una clase ahí de física y de mecánica de fluidos y no sé qué más me explicó el muchacho. Y el asunto es que sí, probablemente me haya desperdiciado un poco de gas, pero después de que le cerró, ya no había fuga. Digo, ya está bien, sí, dice, cualquier cosa me lo trae. O le llama a los bomberos. Digo, ¿cómo crees que le voy a llamar a los bomberos? No, me está dando, tiene riesgo. No, dice, no pasa nada. Y sí, ya después de eso no pasó nada. Y ya de regreso a casa, yo me empecé a reír de mí mismo, porque dije, ¿cómo el miedo me hizo inmediatamente señalar a este muchacho como culpable? Cuando el culpable era yo. El culpable había sido yo, porque yo no sabía que los tanques, los cilindros de gas, de tiempo en tiempo, las gaseras que se dedican a llenar los tanques, de tiempo en tiempo los purgan para sacarle esa cantidad de líquido. Entonces, como yo no sabía eso, a mí se me hizo fácil culpar a ese joven que había llenado el tanque de gas. Eso es lo que hacemos. El miedo nos hace buscar culpables, no soluciones, culpables. Y eso nos lleva a hacer un juicio contra los demás, a juzgar a los demás, a poner etiquetas. Tú eres el malo, tú eres el negligente, tú eres el macho, tú eres la tonta, eres la inútil, y cosas como esas, porque no estamos solucionando el problema, estamos juzgando. Por eso tantos matrimonios, tantas familias, tantos trabajos, tantas empresas, tantos países tienen tantos problemas, porque no estamos buscando soluciones, estamos buscando culpables. Y una vez que tenemos al culpable, ahora sí, como la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas, ya tenemos al culpable, ahora córtenle la cabeza. ¿Y se resuelve el problema? No. No se resuelve el problema. Porque emitir un juicio contra los demás no resuelve el problema. Porque después ahora los que seremos culpables seremos nosotros. Alguien nos juzgará. ¿Y qué va a pasar cuando seamos encontrados culpables? ¿Esperamos que tengan misericordia o nos cortarán la cabeza? Porque con la misma medida con la que medimos, seremos medidos. La diferencia no es encontrar culpables, señalar al culpable. Se los he dicho aquí por años. Cuando de repente culpamos al gobierno porque es mal gobierno, cuando de repente culpamos al político porque es corrupto, o culpamos al policía porque es corrupto, y señalamos y a mi esposa porque es mala, y a mi esposo porque es macho, y a mis hijos porque son rebeldes, y empezamos a señalar y a poner etiquetas, no nos damos cuenta que no estamos encontrando ni buscando soluciones, cuando las soluciones las tenemos nosotros. Si nosotros nos enfocamos en el problema más que en el culpable, e insisto, como dije hace rato, no es que el culpable no va a pagar las consecuencias, ya lo leímos, la medida con la que mides, lo que das, recibes. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, os darán en vuestro regazo. Es decir, no solamente lo que yo doy recibo, sino que me van a dar más de lo que di. Entonces, si lo que doy es odio, recibo odio. Si doy violencia, recibo violencia. Si doy maltrato, recibo maltrato. Si doy rencor, recibo rencor. Y a veces más de lo que dimos. ¿Cómo lo resolvemos? Cambiemos nuestro comportamiento, cambiemos nuestra actitud, tengamos un poco de empatía, empaticemos un poco. ¿Qué es empatizar? Ponerse en los zapatos del otro. Por alguna razón lo hizo, por alguna razón actuó de esa manera. Ahora, no es justificarlo, insisto, no es justificarlo su error y decir, ay, pobrecito, es que sí, estaba muy enojado y por eso lo perdono. Por eso me pegó porque yo lo provoqué. No.
te señalo tu error, no te juzgo, no eres un golpeador, no eres un asesino, no eres un violador, pero te señalo tu error. Lo que hiciste estuvo mal, la forma en cómo me trataste estuvo mal. Unas fechas, unos meses atrás, estábamos, ya se lo platiqué, estábamos en la casa de mis padres y estaba mi hermana y yo estaba bromeando. De repente me siento muy relajado en mi casa, en la casa de mis papás, con mis hermanas, con mis sobrinos. Me siento tan relajado que empiezo a bromear y empiezo a hacer bromas. Y de repente mis bromas son duras, no mala onda, no con intención de molestar a mis hermanas o a mis sobrinos. De repente mis bromas son fuertes, son pesadas. Y estaba yo con mis hermanas y mis sobrinos y de repente hice una broma y mi hermana menor me dijo, ¿eso te enseñan en la iglesia? ¿O eso enseñas tú en la iglesia? Me sentí que los colores subieron de arriba para abajo. No había dicho una grosería, no había hecho algo con mala intención, pero ella me señaló a mí como que yo era alguien que estaba haciendo algo mal. Por un momento los colores me subieron para arriba y para abajo y me sentí muy incómodo, me sentí avergonzado, pero me di cuenta que lo que había dicho, reaccioné con cordura, y me di cuenta que lo que había dicho no era ofensivo. Y entonces le dije a mi hermana, perdón, pero no te he faltado el respeto. Lo que dije no es para tanto, pero si te ofende, perdóname. Pasó. Al rato ella hizo una broma muy similar a la mía. Y entonces le dije a mi hermana, no se vale que me juzgues de lo que tú misma haces. Y entonces ella se dio cuenta que la actitud que estaba teniendo hacia mí era así más bien como de quererme corregir en mi comportamiento, como queriendo señalarme como culpable. Sentirme que yo me sintiera incómodo conmigo mismo por algunas cosas que estaba haciendo que no eran causa para sentirme así. Pero cuando yo le hice el señalamiento, las cosas se calmaron y los dos volvimos a entrar a nuestro mismo ambiente porque nos queremos, porque nos amamos. Pero no debemos de señalar y juzgar a los demás porque creemos que nosotros somos buenos y los otros son malos. Si así fuera, si yo estoy haciendo lo correcto y alguien más está haciendo lo malo, la mejor forma de corregirlo es enseñarle cómo hacerlo. Ponerme en sus zapatos, empatizar, y probablemente no lo está haciendo bien. Bueno, me pongo en sus zapatos, le enseño si no lo sabe hacer. Lo corrijo si está equivocado, pero no juzgando, porque el juicio, ese señalamiento, esa manera de poner etiquetas a tabla rasa, todos son iguales, eso es lo que no se vale. Y verdaderamente haremos una diferencia. Haremos una diferencia. Vamos a orar. Que el Señor nos ayude y que nos permita entender que la mejor forma de corregirnos unos a otros es con amor, es con empatía, es entendiendo que los demás también son personas, no juzgando, sino ayudando. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Agradecemos tu fidelidad y tu amor y pedimos en el nombre de Cristo Jesús que bendigas a tu iglesia, al cuerpo de Cristo, en donde quiera que esté, a toda la gente que nos rodea, a todos los que conocemos, aquellos a quienes podemos bendecir, aquellos que están pasando por dificultades, aquellos que se sienten con miedo, que se sienten lastimados, oprimidos. Ayúdanos, Señor, a poder visualizar que no se trata de señalar culpables, sino de resolver los problemas. Y la mejor forma de resolver los problemas es con empatía, con amor, con misericordia, considerando a los demás como a nosotros mismos. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que bendigas a esta iglesia, que bendigas a cada hermano y hermana que escuche este mensaje. Y que nos permitamos, Señor, como ciudadanos, como hijos de Dios, como pueblo mexicano, que nos permitamos, Señor, resolver los problemas que nuestra nación tiene.
menos juicio, más empatía, menos condenación, más amor, menos problemas, más misericordia. Padre, ayúdanos, necesitamos tu presencia. Espíritu Santo, ven y toca a tu iglesia, a esta iglesia tuya, a la iglesia de Cristo, a todos aquellos que lo necesitan, a nuestra nación, desde el presidente hasta el más pequeño de los servidores públicos en sus cargos y en sus posiciones administrativas, a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los diputados, a los senadores. Señor, ayuda a este México nuestro. Ayúdanos, Señor, a ver soluciones, dejar de emitir juicios y condenación sobre los demás y empezar a ver respuestas, Señor, que resuelvan nuestras necesidades, que nos ayuden a cambiar nuestra condición, que podamos visualizar un México grande, tan grande como tú lo diseñaste. Gracias, Señor, porque tú haces maravillas en esta tierra, y creo con todo mi corazón que hay un despertar de una generación de hombres y de mujeres que están dispuestos a resolver problemas, no a causarlos, no a emitir juicios y etiquetar personas, sino que están dispuestos a resolver problemas. Y estos, Señor, estos resolvedores de problemas estarán en acción desde la iglesia, en el trabajo, en la empresa, en la nación, en la política, en cualquier lado de nuestro territorio. Estaremos buscando soluciones para nuestra nación. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que toques con poder a este pueblo, que toques con poder a este México tuyo, que toques, Señor, con poder y autoridad y tu gran unción a esta iglesia, a cada uno de mis hermanos y hermanas, y que puedan ver, Señor, el poder, la autoridad, la unción que has derramado sobre cada uno de ellos para hacer una verdadera diferencia, y no ser convencidos por ideologías, por doctrinas que tratan de seducirnos con engaños, con artimañas de error, porque, Señor, tú eres grande, tienes poder y autoridad. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria y esperamos, Señor, que así sea hecho. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.